verdad que esta vuelta estoy sinceramente bastante nervioso, a pesar de que mi doceava entrevista sobre 12 concursos rendidos, pero bueno, igualmente... ¿Cuántos años hace que ejerce la profesión, doctor? Libremente. Y va a ser el año que viene, tengo 24 años ejerciendo la profesión. Muy bien. ¿Cargo público? ¿Cargos públicos o cargas públicas? Cargos públicos remunerados. No. Cargos Hola, públicos doctor remunerados. Fernando, ¿cómo le va? Cargos públicos. Remunerados. Yo en estos momentos soy asesor y coordinador legal de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica, creada por resolución 67/2017 por la Honorable Legislatura de la provincia de Tucumán. Es un cargo transitorio hasta que se extingue el plazo de duración de la comisión especial, que tiene fecha de vencimiento el 30 de julio de este año, y en la cual ya hemos producido los primeros informes que tienen que ver con los planes de contingencia para zonas inundables, y con el estudio de la cuenca, fundamentalmente de la cuenca del río Marapa y San Francisco, que han sido las más afectadas en 2017 por las inundaciones, ¿no? Presidente. Sí, la verdad que ya estamos usando las palabras, pero no hay problema, Dieguito, dale. Doctor, usted ha sido muchos años dirigente de la colegiación, y de esa experiencia en la colegiación legal y de ese trato que se da muchas veces entre los dirigentes de la colegiación, el Poder Judicial, los abogados, ¿qué piensa con ese cúmulo de experiencias que le puede aportar o no a su función jurisdiccional? Mire, yo la verdad es que estoy absolutamente convencido de que todos los operadores del derecho tenemos que trabajar en forma cooperada, ¿no? Esto lo digo además muy especialmente porque a mí me ha tocado ser consejero directivo del Colegio de Abogados, y he tenido experiencias realmente valiosísimas trabajando conjuntamente con el Poder Judicial, más específicamente la Corte Suprema de Justicia de la provincia, en la cual, a partir de un convenio marco que celebramos allá en el 2016, pudimos llevar a cabo, entre otras cosas y en forma conjunta, por ejemplo, herramientas como son la consulta de saldos judiciales, en la cual ha contribuido enormemente el servicio o el área de informática de la Corte y el Banco del Tucumán. El año pasado hemos podido trabajar en forma conjunta con la Oficina de Gestión, la Oficina de Informática y la propia Corte Suprema de Justicia de la provincia en el proceso de elaboración de la acordada que hoy ha venido a implementar el casillero electrónico y el casillero digital, que está funcionando inicialmente en la Cámara Contencioso Administrativo. La Sala 1 ya la está aplicando. Creemos que es una herramienta fundamental. La idea es un poco evitar todo este cuello de botella que generan muchas veces las notificaciones, de modo tal que hoy va a ser una suerte de obligación, una imposición para las partes y los letrados, o sea, que actúen como patrocinante o apoderado, denunciar el casillero electrónico, el casillero digital, en donde van a recibir todas las notificaciones, salvo aquellas que excepcionalmente el Código Procesal Civil y Comercial establezcan que van a ser de notificación en el domicilio real, como por ejemplo el traslado de la demanda. Pero esto además es una suerte de simplificación fantástica, porque nos va a permitir que desde el propio teléfono tengamos a las 12 de la noche conocimiento de la cédula o del proveído a la oficina que va a estar el día siguiente. Ya no dormimos, Nosotros hemos tratado de ser bastante rigurosos en orden a cumplir con las formalidades que actualmente establece el Código Procesal Civil para las notificaciones, tanto por cédula como para las notificaciones a la oficina. Pero la idea es un poco que, a ver, en la era de la tecnología de la información y de la comunicación, no resulta razonable que sigamos destinando espacios en el Palacio de Justicia
donde estén casilleros físicos. Me parece que esto forma parte de una cultura que viene casi desde la época de la colonia. Y en este momento, hoy saben ustedes que hacemos contrataciones por celular, que arrendamos y compramos bienes y servicios por celular, que locamos servicios e inmuebles por celular. Entonces, me parece que tenemos que cambiar el chip en ese sentido y trabajar y avanzar en hacer propia y a incorporarla a nuestra forma de trabajo, de gestionar nuestro trabajo, este tipo de herramientas. Yo siempre digo que las herramientas no son ni buenas ni malas en sí mismos, son herramientas. La bondad o maldad, en todo caso, es susceptible de ser predicada respecto de quien la usa. Así que, bueno, tenemos muchas expectativas. Incluso hemos trabajado también en forma coordinada con los equipos de trabajo. Hemos tenido la posibilidad de estar reunidos con un vocal de la Corte, en donde estamos implementando. Yo ya no estoy en el colegio, quiero aclarar que ha vencido mi mandato hace 5 meses, pero hemos colaborado para que la Corte, a través de la Escuela Judicial del CAM y del Centro de Capacitación del CAM, habilite la participación de los abogados en los módulos que se están dictando. Hoy se dictaba el primer módulo de 10 sobre técnicas y estrategias en materia de litigación oral, que lo conduce el Centro de Capacitación con un convenio de la Escuela Judicial, y está organizado fundamentalmente por el equipo del doctor Marcet en el marco de Justicia 2020. Pedro, dale. Pedro, a ver, 12 entrevistas. ¿Cuántas ternas? Bueno, esta va a ser la 12ª entrevista. Llevo 7 ternas. ¿Posición de primero no sé, a 7? 2. Bien. Sí. La pregunta es, veo que, digamos, insistís, cosa que me parece de fantasía, alguien que siga poniéndole el cuero al sistema. Yo soy partidario quiero decirte que soy partidario de la reforma constitucional en cuanto a la obligatoriedad en el respeto al orden del mérito. Como consecuencia de eso, si se hubiera reforma, quizá vos serías juez. ¿Cuál cree que es el motivo por el cual no se te selecciona después de haber estado en 12 entrevistas, 7 ternas y 2 primeras? A ver, bueno, yo antes de contestar la pregunta voy a decirlo, me parece importante decir lo siguiente. Yo creo que el sistema actual, o el sistema vigente, es un sistema que admite ciertos niveles de discrecionalidad del poder político, porque la selección de una terna es un acto del poder político, no es un acto administrativo que debe ser fundado por mérito, por conveniencia y por oportunidad. Estas son las reglas del juego, claramente. También entiendo que muchas veces esta discrecionalidad pueda generar situaciones en las cuales un postulante que reiteradamente ha sido ternado quede afuera. Bueno, estas son las reglas de juego. Por ejemplo, el modelo de Córdoba. En Córdoba el gobernador, en su momento de la Sota, él por un decreto se autolimitó y se obligó a elegir el primero del orden del mérito. Córdoba es un modelo interesante porque además el segundo y el tercero de la terna quedan como postulantes en suspenso, de modo tal que si se genera una vacante del mismo fuero y por 2 años, ¿no? Eso es claramente por 2 años. Eso, por ejemplo, entre otras cosas, permite subsanar o solucionar cuestiones como la subrogancia. Ahora bien, respondiendo a la pregunta, la verdad es que tendría que entrar en el terreno de las conjeturas, y que además conjetura que no tengo formas de contrastarla, de modo tal que sinceramente no sabría cómo responderla. Muy buena. Doctor, usted dijo que tiene cargas públicas. Usted es miembro de la comisión redactora del anteproyecto del Código Civil, Procesal Civil. Me gustaría un poco que nos hable sobre lo que se viene en materia de litigación oral civil.
Bueno, muy bien. La verdad que comparto esta comisión, que es una comisión muy prestigiosa, está integrada por profesionales, abogados, está integrada por jueces, vocales, con un enorme esfuerzo y una gran vocación. Nos venimos reuniendo ya casi 6-7 meses aproximadamente. En los últimos tiempos hemos tenido incluso hasta 2 o 3 reuniones por semana, reuniones que duran 3-4 horas. Me recuerdo una reunión que tuvimos que discutir en el Instituto de la Rebeldía, que estaba previsto en 4 artículos, tuvimos 3 horas discutiéndose. Yo estoy convencido que la estructura de la oralidad nos va a permitir avanzar hacia un proceso en donde podamos obtener una justicia más eficaz, más efectiva, en donde además habilitemos mecanismos que faciliten el acceso y la tutela judicial en plazos razonables. Creo que además los procesos de oralidad nos van a conducir en esa dirección, en el sentido que vamos a ahorrar tiempo. Miren, compartiendo esas reuniones en la comisión de redacción, uno de los miembros decía, y lo pongo de ejemplo, imagínense que esta entrevista fuera escrita, ¿no? Y entonces el doctor Cosio me hace una pregunta, la tiene que poner en un papel por escrito, se la entrega al señor presidente, que me va a correr traslado a mí, yo la contesto por escrito, le entrego el escrito al señor presidente para que se la vuelva a trasladar al doctor Cosio. Cabe el supuesto que le rechacen en línea. Que no le guste está fuera del lugar. Y por otro lado, porque además, paralelamente a esa comisión de elaboración y de redacción del Código Procesal Civil, quiero señalar que la Corte Suprema de Justicia ha puesto en marcha los procesos de oralidad sin reforma procesal, que vienen registrando enormes índices de satisfacción, mucho más allá de las expectativas iniciales que tenían, y que esos índices de satisfacción, ¿saben en dónde creo, o me parece, por lo menos, esta en mi opinión, está el eje de la cuestión? No sé si tanto en la oralidad, que el mismo Código Procesal, porque los protocolos de estos están fundados y están hechos con arreglo al actual Código Procesal Civil y Comercial, no se ha cambiado nada. Simplemente ha habido una decisión de política pública del máximo tribunal de la provincia de decirle a sus pares, a los jueces, sobre todo a los jueces de grado, tenemos que ir por esta línea, por este camino. Y eso ha mostrado índices de satisfacción enormes. Y más que en función de la oralidad, porque lo que estamos previendo en la comisión redactora es una suerte de proceso mixto, donde va a haber una etapa propositiva de demanda, contestación, reconvención, que va a ser escrita, y luego una etapa de oralidad, donde se va, por lo menos en el juicio ordinario, porque hay también otros procesos que van a conservar, en algunos casos, una estructura de escrituralidad, una audiencia preliminar, que va a ser una audiencia de conciliación, de saneamiento, ¿sí?, y de proveídos de pruebas. Y una audiencia definitiva, que va a ser una audiencia de producción de la prueba no documental, la audiencia definitiva, se van a producir las testimoniales, confesionales, las aclaraciones del perito si hace falta, de alegatos y de sentencia. Incluso hemos establecido la posibilidad de que la sentencia incluso pueda ser dictada en la misma audiencia definitiva. O en su defecto se dicte la resolutiva y con posterioridad se elaboren los fundamentos. O en su defecto, son 3 posibilidades, y en función de la complejidad que a veces tienen algunos casos, que sea diferida el dictado de la sentencia tanto en su resolutiva como en su fundamento. Pero en definitiva, miren, me parece que el eje de la cuestión está en que hemos pasado de un sistema que se caracterizaba por la delegación funcional de los hechos, el cual giraba básicamente en torno a la cultura del expediente, a un sistema que asegura y garantiza la inmediatez, que es lo que ha elevado los índices de satisfacción. A las partes, a los abogados, les resulta muy importante el contacto personal con el juez.
me decían, por ejemplo, yo no imaginaba esta estadística, pero hay un juzgado que de 9 audiencias ha logrado conciliar 4, 3 en la audiencia preliminar y 1 en la definitiva. Estamos hablando de casi un 45% de casos que han podido ser solucionados a través de este esquema de la inmediatez. Doctor, lo paro porque veo que se está agitando ya y maneja el tema. Hago una pregunta. Yo veo, y no me hago problema porque tengo una experiencia piloto, que 2 salas para las audiencias públicas son insuficientes. La idea mía es que cada juzgado tenga su sala de audiencia, o estoy equivocado, para que realmente tenga el resultado, sin duda, el resultado que buscamos todos. Sí, sin duda. Yo creo que es muy importante y en esta proyección que nosotros estamos haciendo de la reforma y del cambio de paradigma, de escrituralidad a la oralidad, de la delegación funcional a la inmediatez, tiene que necesariamente, para asegurar el funcionamiento, ir acompañada de la infraestructura necesaria que permita brindar el servicio de justicia. Y ahí también creo, y me parece que es una cuestión, porque algunos dicen, bueno, pero a ver, en algún momento se va a producir un cuello de botella. Estamos hablando de una experiencia piloto, en donde en primer lugar solamente van a entrar al proceso de audiencia aquellos casos que no estén abiertos a pruebas. ¿Qué va a pasar cuando estén todos bajo el esquema de la oralidad? Bueno, ahí también tengo para mí que hay que definir como política pública que el Poder Judicial no puede, desde el año 1976, que tiene 8 juzgados de lo civil y comercial. La ratio o la tasa de población por juez es del 0,8%, cuando en otras provincias, como sin ir más lejos, Salta, Jujuy, está en el 2%. O sea, hay 2 jueces por cada 100.000 habitantes. Aquí llegamos a tener un juez por cada 0,8% cada 100.000 habitantes. Esto también es un desafío que va de la mano a fin de asegurar el adecuado funcionamiento del sistema. También es cierto que el juez va a trabajar más tranquilo porque va a funcionar la obra, que es la que le va a manejar todas las papelerías, las audiencias, sí, de audiencias. Sí, y yo ahí quería agregar hacer una nota al pie. No, es que yo justamente estaba... hacer una nota al pie porque, por ejemplo, hay muchos abogados que han planteado la posibilidad de que se les solapen las audiencias. Y sobre todo, yo siempre digo que en general hay 2 tipos de abogados: el abogado de cartera, que maneja volumen, y el abogado de caso, ¿sí? En el caso de los abogados de cartera, puede ocurrir, por el volumen de cartera que manejan, que se solape alguna audiencia. Pero yo creo que si la oficina de gestión tiene una agenda muy bien armada y muy bien diseñada desde el punto de vista informático, cuestiones como esa no deberían ocurrir. Así que... Bueno, si funciona bien, va a evitar esos problemas que hoy ocurren. Claro. Por eso digo, el juez está tranquilo. ¿Qué audiencia tengo? Viene, atiende la audiencia, eventualmente dicta la sentencia y vuelve al caso. Sí. No, yo en mi punto de vista... Muy solvente. Gracias, doctor. Muchas gracias, ¿no? Buenas tardes a todos. Hijo de Eduardo Estordar. ¿De su mamá y de su papá? No, por el apellido, digamos. Abogado histórico de Tucumán, trasladado a Buenos Aires. Hace mucho que no lo veo. Bueno, ¿vos, presidente, o...? Tome la palabra, está disculpado. No, simplemente felicitarlo. Sí, no, por favor, doctor. No, esta no es tu primera entrevista, ¿no? No, es la tercera. Tercera ya. Sí. Yo no voy a entrar por lo específicamente del concurso, sino ¿por qué querés ser juez, doctor? Porque me parece una actividad muy noble. Yo no tengo una personalidad que me interese tanto la parte comercial del derecho, que no la critico desde luego, porque el abogado independiente es necesario, pero yo me siento mucho más feliz, digamos,
prestando el servicio de justicia, que me parece que algo que es muy bueno, muy noble. Yo ahora trabajo en el Poder Judicial Federal y la verdad que cuando uno termina una sentencia y la hace bien y le puso mucha dedicación, uno se siente bien a nivel interno. Entonces, por un lado eso, por otro lado va también, yo tengo una personalidad bastante intelectual, yo soy una persona que me gusta mucho estar encerrado con los libros y escribiendo, entonces creo que ese es otro punto a favor de que por qué ser juez. Y el tercero, yo creo que también hay una cuestión de tradición familiar, porque bueno, hermano, padre, abuelo y bisabuelo, todos jueces, entonces bueno, uno por ahí dice, viene un poco en el ADN, cree que el ADN empuja un poco también, ¿no? Pero las razones son esas. Hay una cuestión que a mí me gusta mucho más, dar justicia, brindar justicia. Doctor, una preguntita. ¿Vos tenés conocimiento cómo está el juzgado en estos momentos con respecto Sí. He dialogado con varias personas del fuero y del juzgado particular y está bastante bien, a pesar de haber estado sin juez, pero bueno, los jueces que han subrogado parece que han prestado mucha colaboración. En lo que es despacho simple están resolviendo una semana atrás. O sea, están resolviendo ahora una semana atrás, que me parece bastante razonable, aunque la idea es acortar los plazos, ¿no? La idea es de que no se prenda la luz amarilla, sino siempre intentar hacer, digo porque por el sistema, ahora hay un sistema nuevo que pone una luz amarilla y roja, acorde a cuánto va y se demora. Así que están en una semana atrás, me parece que es lógico además porque en febrero entran muchos escritos. Hay una cuestión de estacionalidad que hace que cada vez que se termina una feria, en vez de entrar 100, 120 escritos por día, entran 400. Entonces, en eso está muy bien. En lo que hace a sentencia, tránsito y remate están al día. Y los que son ya los juicios ordinarios ya es diferente, porque ahí lo que me contaron es que el juez que va a resolver hay que sortearlo a la Cámara. O sea, la Cámara va y sortea cuál es el juez que va a resolver, no son los que están subrogando. Entonces eso hace por ahí de que depende un poco también de cada juez y del trámite ese, ¿no? El juzgado tiene más o menos unas 5.000, 6.000 causas y bueno, me dicen que están, como digo, que están trabajando bastante bien a pesar de estar sin juez, ¿no? ¿Y vos le imprimirías alguna modificación al esquema, digamos, de trabajo al juzgado? El juzgado sí, perdón. Es muy subjetivo, ¿no? Sí, por supuesto. El juzgado ha dividido las causas acorde par e impar para la gente de la mañana y de la tarde, mientras que hay otros juzgados que no hacen eso, sino que trabajan todo en grupo. A mí me gusta esto, dividir los par e impar, es como que hasta se puede crear una competencia, en el sentido de que competencia sana, desde luego, de que ver quién está cumpliendo mejor. Entonces yo eso lo quiero mantener. Respecto de cambios, hay que ver cómo es el grupo humano. Yo creo que hay que conocerlos uno por uno a las personas que están trabajando, ver cómo se llevan entre ellos y a partir de ello comenzar a ver qué modificaciones se puede hacer. A mí me gusta mucho las organizaciones donde está bastante dividida la tarea, cuestión que si alguien no cumple se le pueda ir y señalar. Digamos, para vos es mejor, digamos, que todos sepan un poco de cada, o que haya especialización, digamos. Claro, lo mejor es que todos sepan un poco de todo. Para mí. Pero hay ciertas cuestiones de que, bueno, por ejemplo, los relatores que ya están haciendo sentencias, por ahí ya tienen mucho más conocimiento. Aparte, muchas veces hay gente que no son abogados, entonces esos no pueden hacer sentencias. Pero a mí me gusta mucho que haya una rotación y que todos sepan un poco de todo. Sí. ¿Cuántos años ha ejercido la profesión libremente, doctor? Yo ejercí 10 años la profesión libremente. No, un poco más, 12 años. 12 años. Yo ejercí 7 años en Buenos Aires, en donde yo hacía un trabajo que era muy intelectual, que era todo trabajo jurídico y no tanto atención a clientes, porque trabajaba con mi padre allá, que por ahí mi padre hacía más atención a clientes. Cuando vine acá me tocó hacer ambas cosas, porque bueno, ya no lo tenía a mi padre como líder del estudio, y ahí fue cuando comencé a darme cuenta de que lo mío no es tanto la parte, digamos, de relaciones con los clientes, del día a día del cobro a los clientes, sino que lo mío, lo que más me gusta a mí es la parte intelectual y brindar justicia. ¿Por qué retornamos a Tucumán? Me gusta más acá. La calidad de vida es a fin de cuentas, uno cuando tiene 20 años va buscando la cosa más que es más grande, ¿verdad? Donde hay más movimiento, uno va
siempre, digamos, a donde va mucho la gente. Y uno después va creciendo y va buscando más la paz, la tranquilidad, la calidez de la gente de Tucumán. O sea, desde el punto de vista jurídico a mí me hubiera convenido quedarme allá. Pero bueno, hay otras cosas que entran en juego y además que bueno, uno creció acá y uno tiene corazoncito acá. Son ambas cosas. Pero la calidez que hay en Tucumán o en las provincias no se replica allá. Y bueno, para mí eso es algo que es fundamental, el estilo de vida de la ciudad. Señor juez, me han hecho firmar este pagaré para atenderlo a mi hijo en este sanatorio. No, es un título de crédito abstracto, no tiene en cuenta la obligación que lo origina. Claro. ¿Qué hacen? Bueno, a ver, primero hay que ver si dan las causas en ese caso particular para que sea una cuestión de consumo. Si no dan las causas, yo creo de que ahí tiene que ir por otra vía que corresponda para ver de lograr inhabilitar, digamos, la vía ejecutiva, ¿verdad? Un juicio ordinario donde se saque una medida cautelar para frenar el juicio, ejecutivo. Ahora, si es una cuestión de consumo, bueno, hoy la jurisprudencia acepta de que dos cosas, digamos, que es que se tienen que haber cumplido con la información del artículo 36 de la ley de consumo y además ver que lo que se haya rellenado en el pagaré o en la documentación anexa sea fiel reflejo de lo que se ha documentado. Ahora bien, hay un fallo de la Cámara que yo comparto, es cierto que acá estamos hablando de una cuestión muy sensible, que dice de que nada impide, digamos, de que a algún negocio jurídico, sea o no de consumo, se le haga un pagaré a modo de garantía. No sé si me explico. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo que el pagaré es totalmente válido, sin embargo, de que la parte tiene ciertas facultades, ya tanto en el juicio mismo, si es una cuestión de consumo y si no es una cuestión de consumo, hay que ver, reitero, qué es lo que se realizó, digamos. Y si no, hay que buscar la solución afuera, pero siempre y cuando teniendo presente de que garantizar con un pagaré una obligación, acorde a un fallo de Cámara que salió en los últimos meses, no es algo que sea criticable desde el punto de vista legal. Sí. Si no hubieses elegido ser abogado, ¿qué serías? Qué buena pregunta. A mí me gusta mucho la historia. Me gusta mucho la historia. Y yo creo que es algo que me gustó mucho ser historiador y que curiosamente yo tengo un hermano de 18 años, él tomó la posta y ahora está estudiando historia en Buenos Aires, ¿no? Ellos viven en Buenos Aires, son medio hermanos por parte de padre, así que hay un poquitito de envidia familiar ahí, pero poquitito nomás. Pero no, yo creo que historia, sí. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, hasta luego, chao. Doctora Guayar. Bueno, está a disposición de ustedes la doctora. Pregunta. Contanos. Perdón, adelante. No, está muy bien. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Siendo que estamos yendo hacia la realidad en materia de litigio civil, Sí. me gustaría saber la aplicación que se está aplicando, usted trabaja dentro de la justicia, Sí. el protocolo reglamentado por la acordada de la Corte. Sí. ¿Qué opina usted de la aplicación de ese protocolo? ¿Se conoce cómo se está realizando, si tiene éxito o no? Sí, se está aplicando sobre todo en los juzgados civiles y comerciales, se está aplicando en la mayoría, creo que incluso ya en todos, y me parece que con un buen resultado en cuanto a las primeras audiencias. Y yo creo que es un cambio muy positivo porque el juez tiene necesariamente una inmediación con la prueba que en la parte escrita no la tiene. Entonces esto le da un conocimiento del expediente distinto que seguramente su convicción se forma de otra forma. Entonces me parece que realmente el cambio es muy positivo. Yo en alguna otra entrevista había comentado que yo he trabajado en la provincia de Jujuy donde hay una oralidad, no igual que esta, parecida, pero que en esa oralidad yo ahí vi el tema de la inmediación y realmente es muy bueno.
pero la prueba, los periodos probatorios se extendían por años. Entonces eso está modificado con el protocolo que dictó la Corte, y entonces esa gestión de la prueba es fundamental para que este proceso oral tenga éxito. Entonces me parece que necesita un compromiso importante de los letrados también, y por supuesto de parte del juzgado, del juez. Y en lo que respecta a documentos, por lo que estuve consultando, no son muchos los procesos que pueden ser sometidos a oralidad en documentos, porque bueno, son los ordinarios, que no es el porcentaje más alto de juicios ordinarios lo que se tramitan ahí, sino son los ejecutivos, desalojos. Por lo que había consultado, los desalojos por el momento no están siendo sometidos a la oralidad, porque como no responden ni a la clasificación de juicios ordinarios ni sumarios, entonces tienen un trámite especial, entonces no se los aplica. Yo creo que es una oportunidad para los desalojos la oralidad, de que se pueda citar a las partes a una audiencia, a ver si es posible un avenimiento, ¿no? Una posibilidad de que las partes puedan ellas mismas ponerse de acuerdo sobre la posibilidad de cuándo se desocupa, y no llegar a una instancia en el que haya que un desahucio, digamos, mandar la policía, etcétera, que es por ahí una situación mucho más violenta para las personas que logren acordar. Entonces, me parece que sería positivo que pueda empezar a aplicarse en materia de desalojo, la oralidad también. Doctora, sí. Usted, si no me equivoco, es relatora de un juzgado civil común. He sido relatora de un juzgado civil común. Después, por concurso, fui por secretaria, y luego me ascendieron a la Cámara como relatora, y en este momento soy relatora de la Cámara Civil. ¿Está cerca del plan piloto este? Sí, lo conozco, bueno, también porque tengo muchos amigos en primera instancia, y bueno, me comentan así, verlo en vivo todavía no lo he visto, pero sí he recibido muchos comentarios al respecto. Sí lo he vivido en Jujuy, sí he vivido la oralidad en Jujuy, pero bueno, acá en Tucumán todavía... Está bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, contanos por qué te gustaría ser juez. Bueno, eso realmente es una pregunta difícil, pero bueno, yo creo que tengo una gran vocación, vocación de servicio, porque nosotros somos un poder del Estado, y como poder del Estado brindamos un servicio a la ciudadanía. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener como principal medida la vocación de servicio, y yo la tengo. Yo creo que eso que lleva también, que trae aparejado, porque a veces el ser juez no es tan grato como pareciera. Yo creo, lo he vivido también desde otro lugar, y no todas son flores, digamos, para los jueces. Requiere mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación, una formación constante. Uno nunca sabe todo de todo, entonces siempre hay que estar actualizándose, y para ser un buen juez es necesario eso. Es necesario también tener presente que eso que nosotros vemos en un papel, por detrás hay una persona, y una persona que está esperando que nosotros le demos una respuesta. En ese sentido, yo creo también que siguiendo el lineamiento de lo que la Corte hizo con el plan estratégico, yo he leído el plan estratégico y realmente me parece muy loable, y yo desde una oficina jurisdiccional, yo quisiera formar parte de ese proyecto, lo formaría de hecho, pero me refiero a participar activamente en eso. Y para eso creo que, tratándose del juzgado de que se trata, yo estuve ahí el día de ayer averiguando, tomando conocimiento de cómo estaban las cosas, y la verdad que tiene un equipo de trabajo completo, me dijo el secretario, y no tienen prácticamente atraso. La verdad que a mí me sorprendió mucho eso, al ser un juzgado vacante, no tienen atraso. Me dijeron que estaban decretando escritos del mes pasado, y en el mes de febrero
han tenido un ingreso importantísimo de escritos, porque el secretario tenía bien identificado meses en los cuales hay mucho ingreso de escritos y cuándo no. Entonces él decía, antes de la feria de enero, pero no diciembre, porque diciembre está la creencia de que ya no sale nada, solo honorario. Entonces hay mucho ingreso de escrito en los meses de octubre y de noviembre, diciembre más tranquilo, y después en febrero otra vez aluvión de escrito. Y sin embargo ellos lo tenían perfectamente al día. En el informe, la verdad que el informe cuatrimestral del último trimestre del 2018 es representativo. En el tema de escritos tenían dos escritos fuera de término y con 3 días de atraso nada más. Y tenían 13 sentencias interlocutorias y 12 sentencias definitivas en mora, digamos, sin dictar sentencia. Y realmente que para ser un juzgado sin juez, habla muy bien del equipo. ¿Y esto qué significa? Digamos que en el caso de yo acceder a ese juzgado, voy a tener el camino allanado en muchos aspectos, porque el tener un buen equipo de trabajo es fundamental. Es fundamental. Un juez solo no puede dar un buen servicio de justicia si el equipo completo no acompaña. Entonces, en este sentido, sí, evidentemente es un equipo que ya viene de hace varios años, que hubo algunos que otros personas que se han trasladado, con ascensos, por supuesto, pero en general está muy bien aceitado, los secretarios lo llevan muy bien, así que una maravilla el juzgado. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias. Doctora Nazar. Sí, señor. Bueno, la pongo a disposición de los señores consejeros que quieran hacer la pregunta. ¿Cómo le va, doctora? ¿Usted ejerce libremente la profesión? Sí. ¿Trabaja en tribunales? No. Preséntese un poquito, a ver si la conocen. ¿Es su primera entrevista? Es mi primera entrevista, de mi primer examen también en este fuero. Estuve rendiendo los laborales también. Ejerzo libremente la profesión, pero estuve en la función pública de la Administración Nacional casi por 9 años. Hace 3 años que solamente ejerzo libremente la profesión. Muy bien. ¿Qué hacía en la función pública? Trabajaba en el INTA haciendo asesoramiento en convenios interinstitucionales y vinculación tecnológica. Por eso tengo gestión básicamente. ¿Y a qué obedece el cambio de rubro o la expectativa de cambio de rubro? Tuve mi bebé, que ahora tiene 3 años, entonces tuve que cambiar el sistema de organización familiar. El INTA es una institución nacional con muchísimos viajes y muchísimas sedes en el país, entonces requería mucho tiempo de viajes y de salidas que no podía hacer, la verdad, por lo menos con un bebé tan chiquitito. ¿Usted estaba con asiento en Pomoyá? No, estábamos con asiento ya acá en el centro, en Rivadavia, el CIAN. Bien. Doctora, ¿usted conoce el juzgado, está interiorizada sobre la situación del juzgado? Sí, fui a preguntar en el juzgado en qué situación estaban. Esperaba alguna cosa desastrosa, pero la verdad que no. Están bastante bien, tienen apenas 12 sentencias en mora, se siente un buen ambiente de trabajo, se la ve bien a la gente. Creo que para el esfuerzo que están haciendo de tener 3 jueces subrogando y no tener jueces de hace un año, está bastante bien. Pienso que es un buen lugar para aplicar ahora, pienso yo, medidas de gestión que tiendan por ahí a esperar el código de procedimientos nuevos, porque hacen tan bien lo que están haciendo que va a ser un poco difícil, me imagino yo, la transición hacia a las nuevas prácticas que vienen en el código nuevo. Y usted, como líder de ese grupo de trabajo, en caso de acceder al cargo, ¿qué impronta le daría? ¿Qué considera que habría que mejorar? Mire, como le digo, me parece que están funcionando bien. Me gusta el estilo de comunicación, puertas abiertas.
vidrios en las ventanas de las oficinas, buena relación entre los funcionarios con los empleados. Eso está bien. Lo que sí creo que vamos a tener que hacer en el caso de que yo acceda al cargo es por ahí presionar, desestabilizar la inercia esa que hay en los lugares donde las cosas funcionan bien, para prepararlos para la transición al nuevo código, como le digo, a los procesos monitorios. Me dijeron que oralidad todavía no habían llegado a tener ninguna audiencia porque justo había fallecido la parte, ya le llegaba a la audiencia y no la llegaron a tener. Entonces estaban un poco tensos también con el tema de la oralidad, más en documentos que se tienen que trasladar desde el Palacio para llevarla a las audiencias, era como un tema. Yo plantearía algunos escenarios de transición, empezar a estudiar las cosas que plantea el código nuevo, hacer algunos trabajos de roles, algunos ejercicios. Básicamente eso, porque es distinto gestionar que gestionar la transición, son dos cosas distintas. No es una cuestión solamente de poner etapas para el cumplimiento, porque eso ya hemos visto con la reforma penal cómo vienen sufriendo. Yo creo que hay que prepararse, digamos, para lo que viene, que es mucho. ¿Y por qué ha decidido concursar? ¿Qué lo lleva a dejar la profesión libre para acceder a la justicia como juez? Mire, yo me gusta mucho el derecho, me gusta estudiar derecho, la parte teórica del derecho, y ha sido complejo para mí, apenas me he recibido, ejercer el derecho con la función libre, como todo el mundo la conoce, litigar. Yo creo que necesitaba más herramientas, más recursos, de experiencias y de edad. Y por eso me dediqué a la función pública, al asesoramiento, a otros trabajos también jurídicos, pero de vinculación, de relaciones institucionales, más de diseño y de ejecución de políticas públicas. Y ahí aprendí mucho de gestión y llegué también a enamorarme de la gestión. Soy especialista en gestión. Y creo que la función pública te da una gratificación extra, porque sabes que estás sirviendo para que las cosas mejoren, y eso no lo tiene la profesión liberal, que sí uno lo lleva con los clientes cuando gana y ayudándole al cliente cuando no gana. Pero creo que por la combinación que tiene la función del juez entre lo de aplicación del derecho y gestión, gerencia de la oficina, de los recursos humanos, de los empleados, y también como una instancia en la que se puede uno hacer valer su opinión para cambiar los códigos, las políticas públicas, el funcionamiento del Poder Judicial en general, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. No, Hay más, bueno, gracias. Qué bueno. Se han retirado, pero hay más. Dos, son mayoría acá. Es una tranquilidad escuchar eso. Lo mandan acá, ¿no? Nos hacemos notar, ¿no? Sí, sí, Qué bueno, qué bueno. Hacen lío, dice el Papa Francisco que hay que hacer lío. Marcelo, ¿qué va? ¿Cómo es a usted? ¿Por qué no te presentas, doctora? Contanos quién sos, cómo es tu actividad, a qué dedicas, si profesión libre, Bien. si trabajas adentro, familia, hijos, deseos, Perfecto. expectativas. La pipeta, Una lista. Y me gustaría saltar al primer lugar, si vamos por deseo. Está bien. Bien, mi nombre es María Soledad Monteros, casada, 3 hijos, en distintas escolaridades, maternal, primaria, secundaria. Trabajo en la Cámara de Documentos y Locaciones, soy relatora. Y bueno, mis deseos, por supuesto, es ser jueza, para eso estoy acá. ¿Por qué? Porque quiero seguir contribuyendo al servicio de justicia desde otro lugar. Creo que estoy contribuyendo actualmente, pero quiero hacerlo desde otro lugar. ¿Cómo lo voy a hacer? Con trabajo comprometido, como lo vengo haciendo. Y eso significa no únicamente horas de despacho, sino también capacitación. Creo que la capacitación permanente es la única manera que podemos dar un servicio de justicia de excelencia. ¿Cuántos años vocal de relatora? De relatora, 6 años. 6, 7 años. Libre? 4 años. Y antes entré como ayudante judicial en la 7ª Civil y Comercial con la doctora Dora Fontana. Fui prosecretaria ahí y luego ascendí a la Cámara de Documentos. Una pregunta.
Doctora, sé que usted integra un grupo de trabajo que depende de la Comisión Interpoder de Reforma Procesal Civil. Sí. ¿Qué nos podría contar de cómo se organizan, cómo están trabajando? La verdad es que es un grupo muy enriquecedor porque están de todos lados. O sea, tenemos magistrados del Poder Judicial, del Poder Legislativo, académicos, abogados en ejercicio de la profesión, están los representantes del Colegio de Abogados. La verdad es que es un grupo, bueno, maravilloso, porque podemos crecemos entre todos, hay muchas opiniones, es verdad que también discutimos mucho, hay mucha discusión y eso es bueno, porque nos da la seguridad de que vamos a sacar un buen producto. O sea, teniendo todas las miradas, creo que vamos por buen camino. Y para que usted le cuente a los miembros de este consejo cómo va el trabajo. Si el trabajo va avanzado, ya estamos en la revisión del anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial. Ya creo que en breve, si fin de mes, el próximo mes ya vamos a tener listo el anteproyecto. Y hay muchas novedades, por supuesto que la oralidad es la vedette del código, pero también el proceso monitorio, que es fundamental para este fuero con el que estamos concursando actualmente. Creo que va a ayudar a la celeridad y acortar un poco los pasos procesales y el dispendio jurisdiccional que hay muchas veces cuando el demandado no se presenta y está en un alto porcentaje en rebeldía. Una pregunta técnica de apreciación, no de aplicación de norma, porque tenés que aplicar la norma como está. Ya que estás trabajando en proyectos modificatorios del Código de Procedimiento, el Código de Rito, ¿cuál es y además trabajando en el fuero de documentos y locaciones, cuál es tu visión sobre el Instituto de la Caducidad? Bueno, el Instituto de la Caducidad va a ser modificado, ahí seguramente vamos a modificarlo porque el juez va a tener una actividad, va a ser muy activo y va a tener que tomar muchas decisiones de oficio. Entonces, el Instituto de Caducidad hasta la sentencia, hasta la primera audiencia. Estamos pensando en introducirlo hasta la primera audiencia preliminar, porque ahí ya ahí está en todo su esplendor la parte dispositiva de las partes. Luego el juez va a tener que, de oficio, también impedir la paralización del proceso. Ya no está únicamente en manos de las partes, sino que va a ser el juez también el que tiene la responsabilidad de llevar hasta la sentencia definitiva. ¿Qué conocimiento tenés, doctor, de cómo está el juzgado en estos momentos, digamos, en cuanto a la causa? El juzgado, bueno, tenemos más de 7.000 causas en trámites, ¿no? Es un juzgado, la verdad que todo el fuero de documentos de locaciones está muy saturado. Realmente se necesitan nuevos jueces, ampliar un poco el fuero, pero el juzgado funciona muy bien, el secretario Arcuri la verdad que son muy capacitados todo el personal del juzgado. Yo creo que tienen una buena distribución de tareas también, donde casi todos los empleados saben hacer todas las funciones, y eso ayuda a que el juzgado pueda estar al día, porque en un juzgado, en un fuero donde hay tanta cantidad de expedientes en trámite, es importante una licencia puede hacer de que se cause mora en muchos expedientes, o sea, porque tenemos muchas causas en trámite. Entonces es importante que todos los empleados sepan todos sepan hacer cédulas, oficios, mandamientos, decretar, todos sepan decretar, porque el decreto es donde más mora hay. Entonces ahí es donde hay que focalizarse, en el decreto. Si todos los integrantes, todos los que están capacitados, hay muchos abogados adentro del juzgado, saben decretar, entonces no va a haber mora en los decretos. Eso es fundamental. Sí, era una de las preguntas que te iba a hacer justamente, digamos, en cuanto a la especialización del empleado en algo en algo en particular. Yo desde que ingresé... O que todos sepan... Perfecto. Todo. Desde que yo ingresé al Poder Judicial en diferentes juzgados, tuve la experiencia, yo vivía en el Séptima Civil y Comercial, la experiencia de que todos los empleados, yo entré como ayudante judicial, pero a pesar de ello no estaba en el mostrador, sino que dividíamos por tipos de causas. O sea, se dividían en todos los empleados los tipos de causas e ingresaban desde el primer decreto hasta sentencia definitiva, lo llevaba un solo empleado por causa, sumario, sumarísimo, daños y perjuicios, y eso hacía de que todos sepan hacer todo
todos hacían las sentencias de mero trámite, los decretos, los oficios, mandamientos. Entonces faltaba algún empleado, se distribuía ese tipo de esas causas en el resto. Entonces no había mora. Bien. Yo hago una pregunta, doctora, si no hubiese elegido la profesión de abogada, ¿qué oficio? Profesión? Médica. Médica. Me gusta estar al servicio de la gente. No, está excusado. ¿Ah? Está excusado. Ah, está excusado. ¿El concurso con la ¿Los relatores son individuales o de sala, todo para toda la sala? Para suerte de ella. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Doctora, esta es tu primera entrevista, segunda. Es mi segunda entrevista ya. Segunda entrevista. Sí, Bien. ya he pasado por esta experiencia. Ah, o sea, conoces bien el mecanismo. Sí, digamos. sí, conozco. Sí. Acá está. Felicitarte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, doctor, Contanos un poco quién sos. Bueno, yo soy María Sara Albornoz Colomo. Es mi segunda entrevista. Es la tercera vez que concurso para el cargo de documento y locaciones. Ejerzo la profesión hace muchos años, me he recibido muy jovencita. Soy docente universitaria, me dedico mucho a la investigación y soy abogada del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Medio Ambiente y del Consejo Provincial de Economía y Ambiente. Ahora debería estar ahí en una sesión. Me interesa muchísimo todo el tema de lo que es la investigación, he hecho mucha investigación en la facultad y esto de estar atenta a los nuevos procesos, a las nuevas leyes, a poner en práctica todo lo nuevo, me parecía que encaja perfectamente con el rol del juez, este nuevo juez que se propone, con el nuevo Código Civil, con las nuevas pautas que hay de la Justicia 2020, con los nuevos procesos que se vienen dando. Me parece que sería culminar con mi carrera como profesional. Entonces me interesa mucho esa arista. Siento que he llegado a un punto por mi edad, por mi situación personal, donde ya puedo entregar todo a este trabajo, entregar todo lo que uno hace, investiga, lee y ponerlo en práctica en una función que es una función también social, que es la de la gestión de la magistratura, la de la gestión judicial. Así que bueno. Culminar, falta mucho para que culmine. No, falta todavía, pero es como dar un paso adelante y siento que es como cerrar, digamos, algo que uno anhela. O sea, un abogado siempre anhela ir, el abogado que investiga, el abogado que está en la profesión, el cargo de un juez es a lo que uno siempre lo mira, lo aspira, lo desea. Y me encanta todo eso, me encanta Aquello que investigar. vos has ido investigando, ¿en qué sería de aplicabilidad para el mejoramiento de la administración de justicia en el fuero del que se trata? No, yo he investigado mucho todo el tema ambiental y he hecho un proyecto de investigación de jurisprudencia ambiental. No es solo lo que investigué en forma ambiental, sino investigar lo que ha sido la jurisprudencia. Ha sido un proceso que a mí me ha parecido interesantísimo, me ha encantado el contacto con las partes, analizarlas, cómo han ido evolucionando las causas a lo largo del tiempo. Eso ha sido muy provechoso. Cómo han ido evolucionando las leyes en pos a dar soluciones a las problemáticas actuales, la gestión, etc. Ahora estoy en una actualización de ese proyecto. ¿Cuál sería la impronta que vos de ser magistrada, cuál sería la impronta que vos le darías al... Sobre todo el trabajo en equipo y a la capacitación permanente. Una de las pocas cosas que he notado de este juzgado del lado de afuera, y teniendo una pequeña entrevista con una de las secretarias, me gustaría mucho que ese juzgado coordine más un trabajo en equipo, que se aceite un poco más el tema de reuniones de todo el equipo de trabajo. Son más de 20 personas, 5 a la tarde y 20 casi a la mañana, y noto que no están trabajando en forma muy coordinada y eso se podría solucionar muy fácil. De un lado y del otro lado del mostrador eso trae acarreado problemas. Para el que está de este lado del mostrador, no, los expedientes pares se ven a tal hora, los expedientes impares a tal hora. Entonces uno tiene que ir, si necesita evacuar alguna consulta específica, o a la mañana o a la tarde. ¿Vos no estás de acuerdo con eso, digamos? O sea, yo estoy de acuerdo con que las cosas funcionen. Sí, está bien, pero... Y con el trabajo no, tal vez sí, pero si hubiese un trabajo en equipo de que todos conozcan todos. Yo creo que el juzgado es de todos.
desde el juez hasta el maestranza. Y me parecería muy bueno, respetando las capacidades de cada uno y las funciones específicas que tiene cada uno. El secretario tiene funciones específicas, el relator también. Tal vez un poco la rotación en las tareas, que también sería interesante cuando ocurre alguna ausencia prolongada de alguna persona. Si la persona que está haciendo cédula se ausenta por 6 meses por maternidad, queda como que la cédula estancada, y a veces el juzgado se demora más en una cédula estancada que en dictar sentencia. Y eso también impacta en el retardo de justicia. Entonces el juzgado, yo entiendo que es de todos y que sería prudente trabajar en equipo. Sé que hay un juzgado que tiene, uno lo ve de afuera, tiene reuniones una vez al mes donde están todos y bueno, y se ponen en común todas las cosas. Eso me parece una muy buena forma de trabajar. Está también la Oficina de Gestión Judicial. Está también la Oficina de Gestión Judicial, que da un aporte increíble y que es una ayuda, me imagino, para el que recién entra. Uno primero tiene que conocer con lo que está trabajando para ver a dónde mejorar. Y la Oficina de Gestión Judicial, que viene también un poco a colaborar con este trabajo de la Corte y esta forma de descubrir cuáles son las fortalezas y las debilidades y trabajar esto. La misma Corte lo ha ido impulsando. Me parece que es una herramienta que el juez la tiene que tener a mano. Y sí creo que ellos nos pueden dar una gran ayuda, entrar y ver bien los estándares, los números, ver dónde se puede mejorar. Hay oficinas en el Poder Judicial hoy que pueden dar esa ayuda. Todo el proceso de la oralidad también creo que viene a modificar este rol del juez nuevo, que le permite al juez estar más cerca de las partes, más cerca del proceso, acotar el proceso. Por eso digo que el juzgado ya no es el juez que está solito decidiendo, sino que el juzgado es de todos y que el juez tiene esta posibilidad de estar mucho más cerca de todos. Eso para el ciudadano también es un gran avance. No, muy bien. ¿Ya está? Bueno, muchas gracias. Muy rápido. Gracias. La doctora está a disposición de ustedes. Bueno, doctora, primero la felicitamos por llegar a esta instancia. Muchas gracias. Espero que sea en beneficio del Poder Judicial el resultado final. Seguramente. Hecha esta salvedad, cuéntenos un poco de sí mismo. Actividad, año de profesión, profesión libre, función pública, especialidad, deseos. Bueno, yo cuando me recibí ejercí la profesión en mi estudio. Después trabajé como apoderada de la Dirección General de Rentas, apoderada fiscal. Después ingresé al Poder Judicial por concurso como secretaria concursal de la Sexta Civil Común. Y después, en el año 2012, fui ascendida a la Cámara Civil. Actualmente soy relatora de la Sala 3. Sala 3. 3. Está integrada por el doctor Ibáñez, el doctor Acosta y el doctor Bejas. No sé qué. Hola, doctora. ¿Cómo le va? ¿Usted conoce el juzgado, en caso de acceder a qué juzgado, en qué situación se encuentra el mismo? Actualmente no. No conoce. El índice de atraso y esas cosas no. Estimo que debe ser medianamente de medio para arriba porque hace como más de un año que está vacante. Entonces, por más esfuerzo que haga el personal, me imagino que debe tener. Aparte, mi recuerdo de haber litigado en documentos es que eran muchos expedientes chiquititos con mucho trámite que necesita la presencia de un juez. Entonces hablemos en abstracto. En caso de liderar un grupo de trabajo, ¿cuál sería la impronta que le daría? ¿Cómo sería su perfil como jueza? Yo creo que cuando uno llega a un lugar donde ya hay una herencia, por decirlo de alguna forma, hay que establecer un estado de situación. Hay que ver cómo estamos, qué atraso tenemos, qué nivel de ingreso hay, de causas, y a qué queremos llegar. Para eso tenemos herramientas valiosísimas como es la Oficina de Gestión y la de Auditoría, que nos brindan información. Después, por supuesto, hay que conocer el grupo de trabajo, secretarios, prosecretarios y todos los empleados. Creo que ahora se viene también un gran cambio, que es toda la informatización, la
oficina digital, el comparendo digital, las cédulas y todo, que va a haber que acompañar a los empleados, va a haber que acompañar el cambio. Y también va a implicar para el juez nuevo un desafío. Si uno ha litigado en la profesión y firmado el libro de comparendo, que arriba, que al lado, que a dónde, y ahora va a tener que entrar a ver cuestiones informáticas, bueno, va a haber que pedir, me parece a mí, acompañar el cambio, ¿no? Que es positivo, que es muy bueno, pero ver en qué medida eso incide, si es que supuestamente tendría que ser más ágil. Ya no, la agregación de cédula va a ser, tengo entendido, con una simple atestación del secretario de que la cédula fue depositada en casillero virtual y lo demás. Cuando eso llegue, ¿no? Eso estoy hablando a futuro. Yo creo que la gestión depende mucho de los objetivos que uno se plantee. Llegar a tener X cantidad y siempre pensando en el beneficio de todos, ¿no? De los justiciables. Pregunta. ¿Está? Bueno. Muchas gracias. Estábamos tratando de... Sí, entiendo. Cuerpo colegiado tiene que trabajar. Y me parece que han tenido una tarde ardua por lo que veo. No, y por la capilla nuestra. Porque ahí estamos haciendo capilla como previo al examen, de la facultad. ¿Y se preguntan qué te han preguntado? No podemos. No podemos. El sistema lo prevé saludablemente y no hay un contacto entre quien sale y quien entra. Es adecuado. ¿Qué te gustaría que te pregunten? No sé, no he venido con expectativa de qué me preguntan. He venido con expectativa de responder a lo que me preguntan. Bueno, contanos quién sos. Yo soy Graciela Coray, tengo 50 años y 26 años de abogada. Tengo un estudio propio, trabajo y hago profesión desde los 22 años, me he recibido muy joven. Amo la profesión, amo la gente, me gusta atender la gente, me gusta atender mi cliente, me gusta escuchar al cliente, me gusta ver sus inquietudes y me gusta traducir las inquietudes al Poder Judicial. Noto que a veces mis traducciones son eficaces y a veces no tanto. Entonces, bueno, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Un poco viendo entrevistas que están subidas en la página. Qué bueno que me aporte desde el Poder Judicial, en caso de poder llegar a la magistratura, es eso, ¿no? Es el contacto que tengo con la gente, el poder haber escuchado y visto las realidades y las urgencias de la gente, del usuario del servicio de justicia, y trasladar esa experiencia y esa aptitud de trabajo. Yo me defino a mí misma como una mujer de trabajo. Yo soy constante, metódica, estudiosa, inquieta, sumamente inquieta. Jurídicamente me gusta, no me quedo con las dudas, me gusta estudiar, me gusta investigar. Madre de familia, abuela de 2 nietos, esa soy yo. Doctora, ¿y esta es tu primera entrevista? Es mi primera entrevista, doctor. Primera entrevista. Sí. ¿Han tomado conocimiento cómo se encuentra el juzgado? No he tenido acceso, pues desde la fecha en que me han notificado, la Dirección de Estadística me pedía 48 horas para tramitar el informe. Lo que sí he hecho es acceder a jueces subrogantes para preguntar la situación en general. O sea, no lo tengo desde estadística, pero lo tengo de información de alguna magistrada que ha subrogado, de tener la gentileza de dármela. Me informan que lo que es el despacho está prácticamente al día con un buen equipo de trabajo, que lo que sí existe es un retraso en materias de sentencias definitivas que no es tan grande, no tengo números, pero que no es tan grande porque las subrogancias han venido cubriendo las urgencias. Y que en principio la oralidad se estaba tratando de implementar con las subrogancias, tratando de trabajar de ese modo. Me parece que el fuero de documentos y locaciones es muy interesante para implementar la acordada, la 1079 del 18, porque permite la inmediación, permite esto que planteaba recién, que es el contacto directo con el usuario del servicio. Me gusta más decirle usuario del servicio que justiciable, porque nos ubica en el lugar de
de que debemos prestar un servicio. Digo que estás con las nuevas normas de gestión. Totalmente. Y el pedido de la Agenda de la Justicia 2020 nos pide el proceso monitorio para las ejecuciones. Tengo entendido, no he tenido acceso al proyecto de reforma, pero tengo entendido que no, lo incorpora. No hay, se está trabajando, pero sí hay incorporación. Claro. Es la posibilidad de incorporar el proyecto. Eso ha sido a nivel de consulta entre personas que están y me han dicho que existiría la posibilidad de la incorporación del proceso monitorio. Entiendo que dentro del marco de la propuesta y del esquema de la justicia, de la agenda propuesta para Justicia 2020, ¿no? Bueno, me parece muy importante como innovación en el fuero para movilizar todo lo que son los procesos que generalmente se manejan sin oposición de excepciones. O sea, es como acelerar el proceso a la inversa. La sentencia monitoria, y si se traslada la carga procesal al ejecutado, entonces, bueno, si el ejecutado responde, se va a neutralizar. Si el ejecutado, si formula una oposición, se va a entrar en la etapa de conocimiento. O sea, el conocimiento está diferido, pero existe. Y creo que eso, en lo que es las ejecuciones, que en un gran volumen en documentos son ejecuciones sin oposición de excepciones, va a permitir descomprimir ese volumen de trabajo. Y en el resto, bueno, la oralidad está planteada para sumarios y ordinarios, pero se puede pensar. ¿Qué tiene un juez ahora con la oralidad? ¿Cómo ves vos que debería ser el actual de los jueces en los nuevos paradigmas del proceso civil? Un juez muy proactivo. O sea, está redefinido el principio dispositivo. El principio dispositivo hoy es la parte tiene que iniciar el proceso y tiene el derecho a desistir del derecho y del proceso. Pero el impulso está en manos del juez, que es el sistema que nos permite también que la justicia no esté colapsada y nos permite dar también una solución al justiciable. Es como que en eso apoyamos al abogado y lo llevamos adelante, y apoyamos el proceso y lo llevamos adelante aun cuando el abogado no lo haga. O sea, la impulsión de oficio. Y en el rol concreto de la oralidad, el magistrado para mí tiene que ser una persona de mucha templanza, de mucha firmeza, y que sobre todo permita que las personas puedan acceder. A mí me parece, tenemos en la oralidad el problema de decir, las partes van a concurrir o no van a concurrir, las multamos, no las multamos, las invitamos. A mí me parece interesante generar estímulos positivos, o sea, por ejemplo, en un proceso, si concurre la parte, si el abogado concurre acompañado de la parte, bueno, se puede hacer una merituación especial dentro de lo que es la regulación de honorarios, porque se considera un deber de diligencia cumplido. Y las partes que se encuentran en el proceso tienen un encuentro entre ellos, posibilidad de conciliación o no, tienen un acceso al juez. El juez es el rostro de la justicia para los ciudadanos. El juez es quien en definitiva, si ellos no han podido solucionar su controversia, dice, necesito un tercero que lo solucione. El juez tiene que tener la capacidad de escucha y a su vez de límite. O sea, decir, señor, ¿cuáles son las posibilidades de conciliación? Con el límite que tendrá que sentenciar. Pero darle la cara al ciudadano, decir, esta es la justicia, estos son los plazos, estos son los tiempos. Que el ciudadano vea que el juez trata que la cédula vaya rápido, que le diga, usted doctor se va a encargar de diligencia esto, ¿cómo vamos a citar al perito? En civil se está citando al perito por teléfono. Bueno, eso es un juez que está organizado, que tiene un equipo de respaldo en todo lo administrativo y que en lo jurisdiccional es proactivo, está diciendo, vamos a hacer esto, solucionamos esto, y el justiciable, el ciudadano lo ve. O sea, eso es lo que creo que tiene que trascender para que este plan estratégico de la Corte lleguemos a ser un poder judicial que muestre transparencia y una respuesta a la ciudadanía, se dé. O sea, lo inmediato. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. ¿Cómo andás, doctor? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, esta no es tu primera entrevista. No. Ya tenés alguna experiencia. Tenés experiencia en esto. Bueno, doctor, felicitarte por la instancia que has llegado, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, doctor Faje, ¿quiere comenzar usted con? No te voy a preguntar
sobre tus características personales, porque Porque bueno, las somos de una generación que ya casi nos conocemos todos acá, Sí. pero digamos, conozco que tenés una punta de años en el ejercicio libre de la profesión. Sí. Y hoy se te ocurre saltar la medianera. Bueno, no tanto como hoy, ¿no? Ya hace 3 años más o menos, sí. Bueno, hay que decir, frente a este concurso, está sí, bien. correcto. Contame, Luis, por qué esa decisión de pasar del otro mostrador desde el ejercicio hacia la administración de justicia. Creo que cuando he venido a una de las primeras entrevistas, me hicieron una pregunta similar a la tuya, Marcelo. Te agradezco. Y creo que la respuesta ha sido la misma, no creo, ha sido la misma que te la voy a dar ahora, que digo que en el ser humano está íncita, ¿no es cierto?, el afán o la intención de superación, ¿no es cierto?, de ir mejorando en el sentido de ir creciendo y avanzando en lo que fuere, ya tanto en lo humano como en lo profesional. Entonces, bueno, yo he cumplido una etapa profesional en el ejercicio libre de la profesión, también en mi condición de abogado de Fiscalía de Estado, y hoy me interesa o me gusta o es un desafío para mí tratar de incorporarme en el Poder Judicial, porque, como digo, es algo natural en el ser humano ir progresando, y yo lo considero como un progreso para mi situación personal y profesional. Vos, doctor, tenés muchos años en Fiscalía de Estado, ¿no? Sí, 31. 31 años. No es poco. Es decir, viene de vieja escuela, porque suponer de que la judicatura es un proceso reconoce aquel viejo paradigma que el broche de oro de una carrera profesional muy buena. Bueno, pero ya no es así, obviamente, han cambiado mucho las cosas, ¿no te parece? Sí, bueno, pero hay algunas personas, tal vez vos también ese es el caso, yo sí soy de que tengo esa mentalidad. Creo que la forma de cerrar el circuito o el círculo de vida profesional de un abogado, si se pudiera, por supuesto, llegar a la corte, ¿no? ¿Quién no tiene ese tipo de apetencia desde el punto de vista del ejercicio, de la tramitación, de la realización como profesional del derecho? Así que bueno, y además porque en Fiscalía siempre, Fiscalía siempre ha sido de alguna manera un trampolín importante para arribar a la magistratura, porque ha sido una buena escuela, para eso, para el ejercicio de profesión, por la variedad y por los conocimientos adquiridos dentro de ese ámbito laboral, que es múltiple, ¿no? Muy amplio. ¿Quién ha sido el mejor fiscal para vos? ¿Te compromete? No, ha habido muchos. Creo que todos han aportado de alguna manera lo suyo, y creo que todos, en cierta manera, han sido buenos. ¿Cómo le va, doctor? Se viene un cambio de paradigma también en el proceso civil, que es la litigación oral. ¿Qué cree usted cuál debe ser el perfil que tiene que tener un juez ante los nuevos cambios, los nuevos vientos que corren? Yo creo que el perfil que tiene que tener es mucho más activo del que lo tiene actualmente, ¿no? Sí, la oralidad me parece que es algo muy beneficioso, ventajoso para todos los que forman parte de ese esquema, digamos, de lo que comprometen o están inmersos en el sistema judicial. Hablo tanto desde el justiciable hasta nosotros los abogados, hasta el juez y todo el aparato del juzgado, secretarios, funcionarios y hasta empleados. Y creo que la oralidad viene a cumplir algo que es una deuda que tiene actualmente, y lo ha dicho el otro día el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el descreimiento, el retardo, etcétera, en la justicia. Creo que va a significar algo que va a hacer avanzar positivamente en los tiempos y en la calidad de los resultados de todo el proceso judicial. Pero en eso creo que el juez debe dejar de ser un espectador como lo ha sido hasta ahora, desde mi punto de vista, ¿no? En estos 31 años en Fiscalía y 34 en el ejercicio de la profesión, creo que capaz que cuento con los dedos en mi mano las cantidades de veces que he ido a una audiencia testimonial, confesional, lo que fuere, y que ha estado presidida por el juez. Y eso creo que a los abogados litigantes, en el caso suyo, doctor, también, le debe haber pasado algo parecido.
Entonces creo que en la oralidad, y está así previsto, digamos, en estos juzgados que lo están llevando a cabo a modo de prueba, digamos, al tema de la oralidad, la presencia y la actividad del juez tiene que ser mucho mayor y de más trascendencia, en pro de estos beneficios que tiene la oralidad. Doctor, ¿vos tenés conocimiento de cómo está el juzgado en estos momentos? Algo sí, he concurrido y he averiguado, sí, más o menos con el secretario cómo está el juzgado. Me comentaban de que, bueno, desde el punto de vista humano, cuentan con 2 secretarios, uno a la mañana, uno a la tarde, 15 empleados aproximadamente a la mañana, otros 5 a la tarde, dictan una cantidad aproximadamente de 100 sentencias por mes, 60 interlocutorias y unas 40 definitivas, que están cumpliendo con el informe mensual a la Corte, tienen 4 relatores, y bueno, nada más. Me han dicho que tienen algún, están más o menos al día. Están más o menos al día, me han dicho que tenían algún tipo de inconveniente en lo que se refiere a la cuestión física, porque el espacio le está siendo medio reducido, pero que están al día, sí. Hasta acá me decía la secretaria que estaban al día. Pues escuchó en el mostrador, no lo maneja el secretario de la tarde. Sí, pero ¿qué hacemos? Por lo general siempre pasa eso. ¿Qué hacemos como juez? Primero, vuelvo a lo anterior, a la pregunta del doctor. Yo primero creo que el juez debe estar a la tarde. En documento vos vas a la tarde y el juez no está. Con todo respeto. Entonces, si vos, el secretario de la tarde, viene y te dice no, es de competencia del juez de la mañana, que es tu pregunta, y el juez, ¿qué puede hacer si no está? A la tarde, que es cuando el secretario te responde eso. Porque yo, profesional, digo que me permita hablar con el juez para preguntarle de quién es competencia. En definitiva, el juzga uno solo. Y como juez pongo orden, ¿no es cierto?, de que no hay una diferencia entre la mañana y la tarde y entre el funcionario de la mañana y la tarde. El juez sigue siendo el juez de la octava de documento de locaciones y el juzgado sigue siendo el octava de documento de locaciones. Pero es una respuesta muy característica y muy típica cuando vos vas ahora con la diferencia del tema horario, de cuando vas a hacer una consulta. Te dice, no, tiene que hablarlo con el secretario o el prosecretario de la mañana, que es el que decreta. Bueno, para mí está muy bien. Gracias, Luis. Muchísimas gracias a ustedes. Que ande bien. Hasta luego. Procesal. No tiene el machete. Le deben haber devuelto, no quiere que... Bueno, doctor, no es tu primera entrevista, así que ya tenés cancha en esto, ¿ah? Alguito. ¿Ah? Alguito. Bueno, a ver, Rui, primero contanos un poco quién sos, de dónde venís, qué haces, años de ejercicio de profesión, libre, función pública, es decir, quién es el candidato. Ya deben estar cansados. Elijo este fuero porque por la vida se me ha dado el fuero de hace 20 años que hago documento y locación. Primero entré a trabajar en Colombres Garmendia como 6 años, son abogados de muchos bancos, entonces me obligaba a hacer muchos documentos y locaciones. Después puse mi estudio y empecé a trabajar con el estudio Bruchman, que son abogados del Banco del Tucumán, del Grupo Macro, otra vez trabajando con banco. Entonces el fuero que más me animo, que más lo conozco, digamos, fuero civil y comercial, me parece muy amplio, principalmente porque es lo que hago, hice toda la vida, ¿entendés? El fuero que más confianza me tengo. Y ejerzo la profesión libre de hace 20 años. Mucho del lado de los acreedores, por donde venís. Y sí. ¿Tenés alguna idea de las características del juzgado, cómo está? Voy todos los días de la vida, hace 20 años a los fueros de documentos y locaciones. Yo creo que se trabaja bien. No tengo mayores reparos en cuanto al funcionamiento. Creo que están bien organizados, tienen su asistencia, sus relatores, su pro, su secretario. Creo que están muy bien organizados, creo que funcionan bien.
Sí, lo que Última me pregunta el mía. doctor, específicamente si sabes cuántas causas hay, si están al día, si no están al día. ¿Qué te han comentado? Mi experiencia, porque algo, gracias a Dios algo de trabajo tengo, andan bien, no tienen demoras excesivas, digamos. Un decreto te sale en menos de 10 días, un buen ritmo, ¿entendés? Hay algunos nuevos paradigmas, Rui, como los pagarés de consumo. Digo nuevo paradigma porque el tratamiento aparece que hoy podría ser diferencial de lo que era históricamente la atención de un pagaré. Bueno, por un de documento. Tema nuevo, interesante, que viene en los últimos 5 o 10 años imponiéndose junto con la ley del consumidor. Y bueno, es interesante, ya tenemos primeros fallos de las cámaras de documentos, creo que todavía no se ha expedido la corte. Son instrumentos interesantes tratando de defender al consumidor. Cuando el consumidor pruebe prima facie que es un pagadero de consumo, digamos que detrás hay un crédito, permite abrir un poco la causa de la obligación, indagar un poco, que en principio está vedado para los juicios ejecutivos. Es interesante para proteger a la parte más débil, digamos, de la relación de consumo. Está bueno. Uy, si no hubieses elegido la profesión de abogado, ¿a qué te dedicarías? ¿A qué me hubiese dedicado? Sí. Ser tenista, pero soy muy serio. Muy bueno. No me da el físico. Si no hubiese llegado a nada. Salvo divertirte. ¿Terminó tu pregunta? No, por mí está perfecto. Bueno, bien, gracias. Muy amable, muchas gracias. Está limpio el vaso. Mi primera entrevista, sí, soy el último. Los últimos serán los primeros. No, pero tranquilo, una experiencia distinta. Claro. Vos sabés la mecánica de la entrevista, digamos, sabés que los consejeros te pueden preguntar más allá de lo estrictamente jurídico. Sí, estuvimos charlando incluso. Yo soy abogado litigante. ¿Cuántos años tenés de abogado litigante? Y tengo 15 años de abogado litigante. Soy asesor en una tarjeta de crédito. Hago mucha cobranza, tengo un estudio de cobranzas. Así que el fuero es casi exclusivo de documentos y locaciones en realidad. Así que, pero una entrevista, un proyecto nuevo, rendir, ver de qué se trataba y sobre todo, incluso hasta de participar de esta entrevista para cerrar el círculo. Me parece muy bien. Todo el proceso. Claro, no en sí por cómo me había ido en el examen en sí o en el concurso, porque quedé muy lejos de los puestos realmente, pero me parecía importante cerrar el círculo y tomarlo como aprendizaje. Completar muy bien. El concurso. ¿Has sido abogado sos abogado de tarjeta de crédito? Sí. ¿De qué tarjeta? De Credimás. ¿Y qué vamos a hacer con los demandados cuando sea juez? Es todo un tema, porque cuando uno lo ve desde el lado del actor, de Credimás en este caso, uno nota una desigualdad en el criterio de los jueces, nota que son pro consumidores. Está bien, es una postura, ¿no? Cuando está del lado del demandado, uno toma otra posición, por supuesto. Pero es difícil decir que el demandado tiene la razón. Yo veo mucho, hoy la Ley de Defensa del Consumidor ha tomado una postura, a mi criterio, ¿sí? Que es una especie de es un supraderecho. Está, hoy como lo veo, la Ley de Defensa del Consumidor avanzó totalmente sobre el resto de las disposiciones, o sea, prevalece ante cualquier norma. Y siendo un abogado litigante que está en este momento a favor de una empresa, ¿sí? Lo noto muchísimo a esa postura de los jueces, que no discuto que esté bien,
pero sí hay una desigualdad en el nivel de acreedores, inclusive. La ley de tarjeta tiene su rigurosidad, que no está con el otro tipo de acreedores, en cuanto a la tasa de interés, en cuanto a la posición dominante. Hoy se lucha mucho en los juzgados, no contra el demandado, sino contra los mismos jueces. Así que sería difícil entrar como juez. ¿Y por qué eligió usted incursionar en el concurso? Y de alguna manera, si tenía éxito, abandonar el ejercicio de la profesión? Siempre me gustó en realidad, y es como, muchos lo ven como el paso sucesivo, el paso siguiente. Ya son 15 años de profesión, el fuero es lo que más manejo. También hago con mucho contencioso administrativo, pero el fuero es lo que 3.500 juicios llevo, que en documento es mucho. ¿Vos solo? Con la estructura, seis abogados son, yo soy la cabeza del estudio. Pero se torna inmanejable. ¿Externo respecto de Credimás? Y es, digámoslo, como el brazo armado de Credimás. Es de Credimás el estudio y se maneja todos los juicios de Tucumán. Yo te hago me he quedado ahí picando. La ley de defensa del consumidor. El juez pro consumidor. Sí. Yo te pregunto, cuando vos asumas, supuestamente concursar para el cargo de juez, vas a ser juez. Sí. Y si te pones en el papel de juez, ¿vos no crees que el juez tiene que aplicar el derecho dentro del cual está la ley de defensa del consumidor y proteger, poniendo entre comillas, a la parte débil de una relación jurídica y que debe evitar el abuso del derecho? Sí, pienso que muchas veces está indefenso el demandado, más en este tipo de fuero, en documentos, pero pienso a veces que la postura de los juzgados es extrema. O sea, incluso hay criterios dentro de los mismos juzgados. Yo te estoy preguntando, vos como juez, independientemente de lo que ejercen la magistratura hoy, vos como juez, ¿cuál sería tu perfil cuando tengas que aplicar la ley de defensa del consumidor, cuando estés en una situación de pagaré de consumo o de tarjeta de crédito, donde muchas veces se producen situaciones que pueden ser de abuso contractual? Vos como juez, ¿qué haces? Si aplicas la ley de defensa, ¿vos crees que sos un juez pro consumidor o sos un juez que aplica la ley? Es difícil responder, por eso les digo, depende del lado en que uno esté. Vos no estás de ningún lado. Sí, yo lo entiendo, pero asumís como juez. Vos sos juez ahora. Claro. Juez. Yo soy sinceramente la tarjeta Credimás. Sí, yo entiendo que no hay objetividad hoy, eso es lo que me preocupa. Yo no veo objetividad, yo trataría de ser más objetivo. No veo objetividad en el juzgado, en los jueces, ¿no? Es subjetivo lo que estoy diciendo. Vos no sos objetivo, estás reconociendo. Claro, porque me pongo en la piel del abogado todavía. Vos no sos objetivo. Me estoy poniendo en la piel del abogado todavía. Claro, cuando seas juez, el sueldo no te va a pagar Credimás. Para nada. Incluso asesoro cómo hacer las cosas distinto. Sí, es difícil. Me imagino que la ley de defensa del consumidor, por ejemplo. La ley de defensa del consumidor es transversal. Totalmente. Y se aplica a todas las ramas de derecho, por supuesto. Estamos haciendo lo que se puede, y malabarismo para compatibilizar una norma de orden público como es la ley de defensa del consumidor con disposiciones como es, por ejemplo, el pagaré o la ley de tarjeta de crédito. Sí. Hay que, entonces, no es que los jueces sean proconsumidores, no necesariamente. Se trata de compatibilizar y se trata de ser lo más objetivo que se pueda. Hay, Luis, como una relación de desigualdad entre
las empresas que tienen toda una estructura jurídica, administrativa, y la otra parte que... Lo malo es que hay una presunción en contra. Uno entra jugando ese juego ya con la presunción de que una empresa es dominante y que es abusiva. Entonces por eso le digo, es que no es la presunción, es la ley la que dice eso. La ley lo pone al consumidor en una situación de vulnerabilidad. Claro. Hay otra cosa, que no se actúa con presunción. Para eso ustedes tienen que tener, si ya te pongo en el rol no de juez, sino de parte, de abogado de parte, la documentación respaldatoria. Y si el juez tiene la documentación respaldatoria y esa documentación respaldatoria se condice con lo que se está ejecutando incausadamente, el juez va a fallar de acuerdo a la documentación respaldatoria y no está siendo pro consumidor. Yo tengo, siendo abogado de la empresa, soy auditor a la vez y hago auditorías judiciales en Jujuy, Salta y Santiago. La situación de las provincias y la interpretación dada a la ley, por eso digo que acá hay una aplicación total de la Ley de Defensa del Consumidor, en las otras provincias no está. Se aplica la ley, pero a la intervención de la Ley de Defensa del Consumidor no es transversal, no se le da tanta importancia, quizás, y no se nota la aplicación. Lo que me pasa en Tucumán no me pasa en las otras provincias. La forma de litigar en Tucumán es totalmente distinta en tarjeta de crédito a las otras provincias. En la otra provincia gana más juicio. Y el 99%. ¿Lo puedo sacar? El 99%. Doctor, decías vos que trabajas como líder del estudio, que son 6 abogados, deben también tener seguramente algunos administrativos. Esa experiencia de ese trabajo en equipo en un estudio jurídico, si bien no es la misma, ¿cómo la llevarías a la organización de la unidad judicial que podrías ocupar? Sí, en el armado de equipo, en un perfil. Sí, yo me imagino que realmente es muy distinto. Nosotros, al tener tantas causas, es organizado el sistema en subdivisión de tareas, si no es imposible seguir con cierto orden, ¿sí? Semejante cartera para ejecutar. Si bien nos ayuda un sistema que es muy bueno, pero la subdivisión de tareas es indispensable para que funcione el equipo. Me imagino que en el ámbito de la justicia pasaría lo mismo. ¿Sí? Daría esa experiencia. Sí, las subdivisiones y las responsabilidades de cada uno, ¿no? O sea, si bien son todos profesionales, cada uno es responsable de su tarea y se controla. Soy auditor, hago auditoría, o sea, mi función es controlar, inclusive. Perfecto. Muy bien, doctor. Bueno, les agradezco. Muchas gracias. Chao,